7:42. Germán González es coordinador macroeconómico de Claves UC, está en la academia ahí en la Universidad Católica, además es vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo y uno de los economistas más reputados de nuestro país y está esta mañana aquí en Mesa Central. Germán, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, Iván. Hay algunos de los titulares, no sé, me acuerdo si es el Diario Financiero o el Mercurio, que dice: Trump sorprende al meter a Chile en la lista de los países con aranceles. ¿Es una sorpresa realmente? Yo diría que sí, es una sorpresa. Se pensaba que esto iba a estar mucho más acotado en un grupo de países con los cuales Estados Unidos tenía déficit comercial, principalmente. O sea, que les compra más de lo que les vende. Exacto, y por lo tanto había una expectativa de que fuera un anuncio más acotado, fue mucho más generalizado de lo previsto, lo que supimos ayer, y también con tasas en algunos casos bastante más altas de lo previsto. La reacción de los mercados refleja un poco eso, digamos que hubo una sorpresa, que la sorpresa fue negativa, me refiero a la caída de las bolsas, por ejemplo, la caída de las tasas de interés, indicadores que reflejan aumento de riesgo de recesión en Estados Unidos, y por lo tanto yo creo que el escenario base que todos teníamos era que Chile, por ser un país al sur de América Latina, pequeño, con un comercio relativamente balanceado con Estados Unidos, no iba a estar dentro de esta lista, por lo tanto yo diría que sí es una sorpresa. Como decía ese antiguo ministro de Exteriores chino, es muy pronto para saberlo, pero hay algunos economistas que dicen que esto es el fin de una era, el fin de la era del libre comercio. A ver, yo diría dos cosas. Primero, que desde la primera administración de Trump aproximadamente hemos visto un freno a la apertura comercial global. El Fondo Monetario le ha llamado a este periodo el periodo de la desglobalización, un retroceso, por lo tanto, en este proceso de apertura que había sido la tónica de los últimos años, en un consenso de los últimos decenas de años. Claro, como 30 años. Con un consenso en que en los economistas, principalmente en el mundo académico, de que lo mejor para los países era la apertura comercial, que los países se benefician de esa apertura con productos más baratos, con acceso a mercados, especialmente para economías pequeñas como la chilena. Lo que está ocurriendo en este caso en particular es que el cambio es muy drástico. O sea, este Trump 2 está siendo mucho más agresivo en sus políticas que Trump 1, que era una guerra comercial más vinculada con China. Ya, claro, como acotada. Digamos, sí, ¿no? sí, y eso incluso tuvo efectos negativos sobre la economía. Hoy día estamos viendo algo mucho más generalizado con tarifas promedios que, dependiendo de la estimación, llegan, en el caso de Estados Unidos, a niveles que no tenían desde la Gran Depresión. Entonces estamos, en ese sentido, podríamos decir un retroceso de casi 100 años, ¿verdad?, de permanente reducción de las tarifas, apertura comercial, y por lo tanto es un cambio bien significativo. Si uno cuenta los países a los que no les puede poner aranceles porque no comercia con ellos, la Federación Rusa, Venezuela, Corea del Norte, llegamos a 100 países, o sea, es prácticamente todo el mundo. Sí. Los efectos, también están los efectos indirectos, porque esto efectivamente puede provocar una recesión, ¿no? Sí. Es el temor principal. Sí. Yo diría que eso, claro, eso es lo principal. Curiosamente, por el mensaje que está dando Estados Unidos, yo creo que el principal afectado en esto es la propia economía americana. Sí, es una paradoja. Sí, porque lo que plantea el gobierno de Estados Unidos es que esto va a beneficiar al país, que lo va a hacer más rico, que va a proteger a su industria. La verdad es que yo pienso que es exactamente lo contrario. Esto va a generar aumentos de precio en Estados Unidos, aumentos de costos de producción para la industria local. Ciertamente va a haber menos competencia, pero los indicadores que uno está viendo para la economía americana son una fuerte caída de la confianza de los consumidores, indicadores que apuntan a que el primer trimestre del año la economía americana ya se estaría contrayendo, y por lo tanto, y da la impresión además que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a aceptar este costo a cambio de implementar su política arancelaria, y lo cual es muy llamativo. Porque supone un beneficio después de la travesía por el desierto, digamos. Supone un beneficio y también supone que es justo hacerlo. Y por lo tanto eso también tendría un valor, ¿verdad? Por primera vez, ¿verdad?, cobrarle a los otros países que no han estado cobrando todo el tiempo. Es un buen punto, porque Trump, estamos con Germán González, coordinador macroeconómico de Claves UC. Trump ayer dice: durante décadas nos han abusado, durante décadas nos han maltratado, nos han cobrado de más. ¿Es cierto eso? Bueno, efectivamente, a ver, lo que ha ocurrido es que ha habido un desequilibrio en el sentido de que Estados Unidos ha sido una economía históricamente muy abierta al resto del mundo y otros países efectivamente no tienen ese grado de apertura. Y es eso lo que se trata de equilibrar de alguna manera con este tipo de anuncios. Claro, y él pone el ejemplo de las motos Harley Davidson, claro, digamos, pero no por las motos Harley Davidson no vamos a dejar esta... Exacto, sí. Y claro, los efectos globales terminan siendo negativos. Tú me preguntabas por los efectos de recesión. Hoy día estamos viendo hasta ahora
corrección a la baja en las proyecciones de crecimiento mundial. ¿Ya? Hasta antes de esto, riesgos claros de recesión en México, por ejemplo, que ya están internalizados las expectativas. La probabilidad de recesión que se calcula en base a indicadores financieros para Estados Unidos está del orden del 50%, o sea, una probabilidad alta de que Estados Unidos tenga una recesión. Y todavía nos falta ver los efectos sobre el crecimiento de otros países, China, ¿cierto? Asia, Europa, que seguramente con un menor flujo de comercio mundial van a tener un menor crecimiento este año, que naturalmente va a impactar sobre la economía chilena. Antes de la recesión en Estados Unidos va a venir la inflación y olvídate de bajar las tasas de interés, ¿no? Claro, entonces, Y eso nos impacta, digamos. absolutamente. Bueno, es muy difícil, efectivamente, la combinación es bien negativa, es una combinación de menor crecimiento con más inflación que hace efectivamente que el escenario para la Reserva Federal sea particularmente complejo, pero si termina primando, ¿verdad?, el efecto contractivo de estas medidas, lo que va a tener que ocurrir es que las tasas van a tener que bajar, como ha ocurrido en shocks económicos pasados, ¿verdad?, que la política monetaria tiene que ser más expansiva en un escenario como ese. Pero por el momento, efectivamente, está este dilema que hace más difícil el trabajo de los bancos centrales, de una actividad más débil con presiones inflacionarias mayores. Estamos con Germán González. Germán, ¿crees que que el gobierno se ha sorprendido? Porque la respuesta ha sido como más o menos, es como decía ese viejo presidente chileno, era que no, digamos, a decir, lamentamos que esta medida unilateral, vamos a estudiar los efectos. ¿Te sorprende eso o crees que podría haber tenido una respuesta mejor preparada o crees que también el gobierno se sorprendió con esto? Yo pienso que, a ver, al menos es difícil que hayan tenido más información que el resto, según mi opinión, ¿verdad? Yo pienso que también fue una sorpresa. Cuando uno ve la comunicación de Hacienda ayer, también una suerte de tomar bien la noticia porque fuimos menos afectados que otros, digamos, que otros países. Mirar el vaso medio lleno. El vaso medio lleno, claro, que también creo que es un rol que a veces tienen las autoridades, ¿cierto?, de transmitir calma también en este escenario. Que algo de cierto tiene, pero todavía está por verse qué es lo que va a hacer Estados Unidos con el cobre, que yo creo que es un anuncio que puede venir más adelante. Por ahora no está el cobre en esta lista de productos. Yo creo que varios países en el mundo, no solo Chile, se vieron sorprendidos con este anuncio. Y hay que ver ahora, digamos, cómo enfrentar este nuevo episodio. Yo creo que el primer paso es la diplomacia. Yo creo que es el primer tema. Ha habido, digamos, alguna discusión respecto de algunas medidas que se están tomando, digamos, o algunas políticas que a Estados Unidos no le gustan a Chile en materia de propiedad intelectual, protección de datos personales, incluso la propia reforma de pensiones, que quizás podría entrar en una negociación entre Chile y Estados Unidos para ver si se puede aplacar un poco este aumento de aranceles. Sí, decía Marcelo Drago que hay una oportunidad, porque la ley de protección de datos entra en enero, o sea, todavía queda prácticamente todo este año, digamos. Claro. O sea, hay Sí. una oportunidad. Sí, yo creo que se puede negociar. Yo creo que esto no está cerrado, ¿cierto? El anuncio de ayer de Donald Trump para todos los países, como primera lectura es una mala noticia, pero luego yo creo que todos los países, digamos, que tengan disponibilidad pueden negociar esta situación. Yo creo que Chile está en ese escenario de conversar, de ver, y quizás se pueda revertir algo de esto. Sí. En Europa, que está más afectado, son aranceles más altos para toda la Unión Europea, un gobierno de centro izquierda como el de Pedro Sánchez en España, dice, el diario El País lo titula de esta manera, esta mañana dice, Pedro Sánchez en modo pandemia, es decir, va a recurrir a la fuerza del Estado para combatir los efectos que pueda tener esto en el bienestar de sus Sí. ciudadanos. ¿Es una política posible, razonable, como para contestar a los efectos que esto puede tener? A ver, yo creo que ese es un tema muy interesante porque otros países probablemente van a hacer lo mismo. Yo creo que China, por ejemplo, que tiene un objetivo para este año de crecer en torno a 5%, va a implementar políticas de estímulo agresivas para contrarrestar este efecto. O sea, está Estados Unidos por un lado subiendo aranceles y el resto del mundo tratando de evitar que esto impacte a su economía. Una respuesta comercial directa sería tomar represalias o volver a subir impuestos sobre Estados Unidos, lo cual nos lleva a una dinámica bien peligrosa, creo yo, en términos de comercio internacional y crecimiento. Pero por otro lado, los países tienen esta herramienta de la política fiscal que pueden implementar, algunos países más que otros, ¿verdad? Tienen espacio fiscal para implementar este tipo de políticas. En Chile la discusión es otra, la discusión acá que estamos teniendo en materia de política fiscal es cómo reordenamos las cuentas fiscales, ¿cierto? Cómo hacemos cómo ajustarla. Exacto. Digamos, En Chile, al menos, el próximo anuncio que se espera para las próximas semanas es qué va a hacer el gobierno para cumplir la meta de balance estructural y, por lo tanto, un ajuste de gasto. Pero en la medida que si las cosas se deterioran aún más, o sea, si nos movemos en un escenario
más negativo en términos de crecimiento mundial, eventualmente de recesión global. Más parecido al 2008. Claro, digamos, ¿no? eso naturalmente va a llevar a políticas monetarias y fiscales mucho más expansivas y por lo tanto a una respuesta de crisis que es con más gasto público probablemente, con más deuda y con tasas de interés de política monetaria bajando significativamente. Y la pregunta es si Chile tiene arsenal para eso, porque aparentemente Sí. no está muy Sí. holgado, digamos. Desde el punto de, No es la situación del 2008. Digamos. absolutamente no, es completamente distinta desde el punto de vista fiscal principalmente. ¿En qué sentido? Primero, antes de la crisis financiera global, el país tenía 4 puntos del PIB de deuda, hoy día tenemos 40, 41, o sea, la deuda pública se ha multiplicado por 10. Los fondos soberanos, que en ese momento estaban en su máximo de 20 mil millones de dólares, hoy día tienen poco más de 3 mil millones de dólares. En cada una de las últimas dos crisis, la crisis financiera y la pandemia, se han usado aproximadamente 10 mil millones de dólares del FES. Hoy día no tenemos 10 mil millones de dólares para responder y por lo tanto, si bien la situación fiscal en Chile no es particularmente preocupante, claramente es menos holgada, menos cómoda que la que había antes de la crisis financiera y antes que la pandemia. Por el lado de la política monetaria yo creo que hay espacio, la inflación sigue estando un poco alta, pero el nivel de inflación que hoy día tenemos tiene mucho que ver con un efecto puntual del aumento de las tarifas eléctricas y creo que por ahí sigue habiendo espacio para que el Banco Central, en un caso de deterioro mayor de las condiciones financieras globales, pueda bajar la tasa de política monetaria al mínimo técnico que es 0,5%. O sea, eso sí podría pasar y el banco tiene, Yo creo que sí, yo creo tiene que un margen, por el lado de la digamos. política monetaria estamos mejor preparados. No quiero decir que por el lado de la política fiscal no hay espacio, pero como digo, la comparación con las crisis anteriores es hoy día más desfavorable. Ahora, es razonable prever que en el mediano plazo va a haber más inflación en el mundo. ¿Esa inflación se va a importar? Sí, se importa porque la cadena global de suministro está muy integrada, ¿cierto? Y efectivamente una de las ventajas de la apertura comercial es que los países se han beneficiado de productos más baratos, insumos para la producción a menores precios. Y por lo tanto, efectivamente, en la medida que estos aranceles empiecen a presionar distintos precios, puede haber un efecto de aumento de presiones inflacionarias con menor crecimiento. O sea, esa es la combinación negativa. Hay algunas encuestas que muestran, Bank of America, por ejemplo, en su encuesta de marzo muestra que uno de los escenarios más probables para los próximos 12 meses es un escenario de estanflación, que es un escenario que combina este bajo crecimiento Claro, con crecimiento alta y alta inflación. inflación, digamos. Claro, ahora Que es el peor de los mundos. el peor de los mundos. Pero los efectos de largo plazo yo creo que, digamos, eso puede ser algo de carácter más bien transitorio. Yo creo que en el largo plazo lo que predomina es, si el mundo crece menos finalmente, lo que va a haber va a haber menor demanda global por los productos y eso debiera hacer que los precios caigan por efecto de la menor demanda. Sí. En algún momento del tiempo, Así digamos. es. Sí. Lo que China le va a dejar de vender a Estados Unidos. Estamos viendo Sí. cuáles son los detalles, o sea, ya veremos los detalles, pero lo que China le deja de vender a Estados Unidos, ¿tiene que vender a alguien más? En ese sentido, ¿podríamos beneficiarnos de precios más baratos? Claro, o sea, va a haber desviación de comercio, ¿cierto? Uno de los efectos de estos anuncios es que va a haber desviación de comercio y ahí veíamos como, por ejemplo, en la prensa hoy día se menciona algunos sectores que en términos relativos van a poder exportar con mejores condiciones, qué sé yo, por ejemplo, el vino, el salmón a Estados Unidos, pero también en ese tipo de notas yo echo de menos ese otro análisis, que efectivamente la producción de vino, de salmón de otros países se va a ir a competir con Chile en otros lugares, ¿verdad? Entonces claro. va a haber efectivamente desviación de comercio y yo no sería tan optimista respecto de los efectos positivos que podría haber en algunos sectores porque los efectos de equilibrio global de esto me cuesta pensar que sean positivos. Yo creo que al final, Claro. más allá de que haya alguna ganancia puntual, cuando se analice la foto completa, esto va a ser más bien menor demanda mundial por productos y menores o peores resultados para las empresas que compiten Claro, globalmente. es como lo que dicen algunos especialistas respecto al cobre. Está la última pregunta, Germán. Sí. Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPES UC, porque algunos dicen el cobre no tiene arancel por ahora, Ujú, ujú. está bien en Estados Unidos, pero ojo porque puede haber un problema en cómo en todos los productos donde se usa Sí, el cobre, y sí. eso también afecta la demanda. Sí, claro, eso por un lado y por otro lado que hay que nuestro principal consumidor, que es China, ¿verdad? Está siendo fuertemente afectado por esta medida y Asia emergente, Europa. Entonces, yo creo que es una visión limitada, ¿verdad? Celebrar que Estados Unidos no le ha puesto aún aranceles al cobre, porque principalmente, ¿verdad? El hecho de que se estén poniendo aranceles
a distintos productos, a mercados que son usuarios de este mineral, también nos afecta. Y por lo tanto, el aumento del precio del cobre que vimos en la última semana, yo creo que es algo muy transitorio, muy relacionado con especulación financiera o compra, adelanto de compras en anticipo a potenciales aranceles. Pero bueno, ya el precio del cobre ha empezado a caer y se está empezando a ver esa visión más bien negativa respecto del crecimiento mundial y la demanda por cobre a futuro. Y desde el punto de vista macroeconómico, cautela para navegar en la incertidumbre. Cautela y prepararse. Yo creo que Chile está haciendo bien con la visita a India. Creo que hay que seguir diversificando nuestro mercado. Chile tiene que insistir con su apertura comercial, recomponer los buffers, ¿verdad? O sea, se hace más necesario que nunca ver cómo recomponemos el FES y cómo el país, ¿verdad?, se pone de acuerdo para impulsar el crecimiento económico que está hace varios años muy detenido, y creo que eso es la base para enfrentar estos episodios con más crecimientos, con mayor responsabilidad fiscal y con medidas de pro-crecimiento y cautela, obviamente, respecto a lo que hay hoy día. El coordinador macroeconómico de Clapes UC, además vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Germán González, esta mañana aquí en Mesa Central. Germán, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias por la invitación.